Mis amados, entonces vamos a ponernos de acuerdo para comenzar con la palabra de Dios. Quisiera que ahí donde tú estás, tomes tu Biblia y quisiera que puedas seguir de cerca esto que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con nosotros, con nuestra iglesia y también con todos aquellos que hoy están conectados, escuchando la palabra. Les damos una verdadera cordial bienvenida una vez más. Y no se preocupen, ustedes dirán, ¿qué pasó? ¿Ya no va a haber más himnos? Bueno, fue un bocadillo. Para los que están aquí en la iglesia presencial, todavía va a haber más. Mis amados, quisiera entonces invitarles a que abran sus Biblias en Lucas, capítulo 22, versos 31 al 34. Lucas, capítulo 22, versos 31 al 34. Padre amado, te alabamos, te glorificamos, clamamos, Señor, que esta palabra pueda ser de grande bendición, Señor. Y especialmente que podamos ser edificados por tu palabra. Señor, bendice a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a todos los que nos visitan hoy, a todos aquellos que hoy están en las redes sociales también recibiendo esta palabra. Gracias, Padre amado, escóndeme detrás de tu cruz, Señor, y que solo tú seas oído en este momento. En el nombre poderoso de Jesús, el pueblo dice, amén. El verso 31 de este capítulo 22 de San Lucas comienza diciendo el Señor Jesús, Simón, Simón. Imagínate cómo actúas tú, ¿sí? Cuando alguien te dice, no sé, José, José, María, María, cual sea tu nombre, pero dos veces que alguien te llama, ¿cómo reaccionabas cuando te llamaban dos veces por tu nombre? Tú decías, esto es serio, mejor acudo, mejor voy, porque me están llamando. Y dice el Señor Jesús, Satanás ha pedido zarandear, y estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, no solo a Pedro, zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Note usted la expresión, como si fueran trigo. Tenga en cuenta esto porque la ilustración nos va a ayudar mucho. Pero yo, dice el Señor, he rogado en oración por ti. Simón, qué interesante. Le está llamando entonces con su nombre antiguo, ¿verdad? No le está diciendo aquí Pedro. Simón, para que tu fe no falle. Y ahora hace el cambio y habla entonces de manera singular. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Note usted, el sentido gramatical es importante, los puntos y comas hay que leerlos bien, porque luego Pedro dijo, Señor, noten ustedes cómo habla aquí Pedro, Señor, estoy dispuesto a ir a prisión o a la cárcel, depende de qué versión tiene usted, contigo, y aún a morir contigo. Interesante la forma en que se expresa Pedro. Y Jesús le responde, Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Qué interesante, el Señor Jesús le da datos explícitos, mañana y por la mañana. Amados, tal vez alguna persona se preguntará después de haber escuchado esta lectura, ¿cómo es posible que Satanás haya tenido diálogo con el Señor? ¿No se le ocurre a usted esa pregunta? Es que a veces leemos tan rápido, pero note usted que dice, Satanás ha pedido. Es decir, ¿vino Satanás y habla con el Señor? ¡Wow! ¡Qué interesante es esto! Pero noten ustedes entonces que, aunque esto nos parezca a nosotros imposible, no es algo nuevo.
no es algo que ocurre por primera vez. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, al libro de Mateo, en el capítulo 4, allí encontramos que Satanás está descrito como el tentador y está hablando con Jesús, tiene un diálogo. 3 veces pretende entonces tentarlo y hacerle caer. Hay un diálogo entre su adversario, nuestro enemigo, y el Señor Jesús, nuestro Salvador. Y como si esto fuera poca prueba todavía, podemos ir al Antiguo Testamento y abrir el libro de Job en el capítulo 1, desde el versículo 6 al 12. Ahí leemos que ese pasaje es un puente teológico relacionado con lo que estamos leyendo. En Job capítulo 1, versos 6 al 12, en la Nueva Traducción Viviente dice: un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor, y el acusador, o sea, Satanás, dice, vino con ellos. ¿Qué hace un colado? ¿Cómo le llama usted a esas personas cuando usted está haciendo la línea, no sé, para entrar al campo de fútbol, para entrar a un teatro, a un cine, y viene uno y se mete en la mitad? No sé cómo le llama a usted, pero veo que aquí es uno que viene entre medio de ellos. Noten ustedes esto. El Señor, fíjense ustedes, el Señor le preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Y Satanás le contestó, y estoy siempre en Job capítulo 1. He estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor preguntó a Satanás una vez más, versículo 8, y le dijo: ¿te has fijado en mi siervo Job? ¿Te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra, es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. ¿Qué tal si hacemos un poco de reflexión y decimos nosotros: bueno, si entonces Satanás puede ir y tener una entrevista con el Señor? Y a título personal, yo primero trato de que la palabra trate conmigo, me hable a mí primeramente también. Yo les he dicho muchas veces que no considero que sea bueno que yo siempre me ponga a predicar algo que sea bueno solo para la iglesia y para mí no. Supongamos entonces que Satanás se presenta delante del Señor y el Señor le pregunte: ¿cómo va todo? Bueno, hay un güerito allá en una ciudad de Simi Valley que anda predicando tu palabra. Ajá, ¿y qué te parece? ¿Cómo lo ves a él? ¿Qué tal si Satanás le dice: no, pero ese tipo lo tienes bien, una linda ciudad, está bonito, ahí está, hay comida, hay mucha comida, cada rato anda buscando comida, tiene su iglesita, ahí está, lo tienes bien? ¿Y qué tal entonces el Señor dijera: bueno, ve y zarandéalo? Yo no quise usar el nombre de ninguno de ustedes ni los que están en línea para que nadie diga: Dios mío. ¿Qué tal si dijera: voy a zarandear a Roberto Guione? Quiero ver cómo está, a ver cómo está en su fe, a ver si no me niega, a ver si no empieza a decir cosas soeces en su boca. Noten ustedes entonces, amados míos, qué interesante. Satanás entonces le dice: sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Noten ustedes la argumentación. Es un tremendo diálogo este. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él y de su casa, le reclama Satanás, como diciendo: ¿cómo lo voy a tocar si con la protección que tiene? Y la protección de su casa y de sus propiedades, has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Noten ustedes en sus Biblias con signos de admiración. Mira todo lo rico que es. Y el versículo 11
dice Satanás. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Miren ustedes cómo habla Satanás. Él está seguro de que Job entonces va a rechazar a Dios, le va a maldecir. Así que pensemos esto. ¿Qué sucedería entonces si por un instante se nos quitara esa protección de Dios? ¿Qué pasaría entonces? Porque cuando vamos a Job, y no es menester mío hoy estudiar el libro de Job, porque el tema se llama zarandeados, pero noten ustedes que es un puente teológico muy importante, porque sucede esto. Recibe literalmente permiso Job para ir y entonces molestar la vida de Job. Ustedes que son ávidos lectores de la palabra saben, Job no perdió su Toyota Tacoma del 2001, no perdió su casa de la Lemon Drive, no perdió 2 hijos. Job perdió todo, repito, su ganado, todas sus propiedades, pero cuando digo todo es todo, no le quedó nada, un pie cuadrado, todo. Perdió, ¿cuánto de sus hijos? 2 o 3, la mitad, no, todos sus hijos. Yo no he experimentado, gracias a Dios, jamás la muerte de uno de mis hijos, pero conozco personas que sí han experimentado la muerte de sus hijos, y créame, siempre que hablo con ellos, es ese vacío en el corazón, esa situación que queda allí en sus corazones, esa tristeza que hay en hombres y mujeres con quienes yo he conversado y que conozco bien y que han perdido a sus hijos. Job entonces literalmente lo había perdido todo, y como si fuera poco, ustedes saben, su esposa le dice que maldiga a Dios y que se muera. Eso creo que es como la cereza en el pastel para Satanás, para ya destruir a Job. Y sabemos, conocemos la respuesta de Job. Dios dio, Dios quitó, ¿y qué dice luego? Así es. Glorificó al Señor, no obstante todo eso. Esa fue su respuesta. No predicó nada por el estilo, dio una respuesta. Déjenme decirle, esa es la respuesta de un hombre de fe. De eso se trata. Una fe verdaderamente probada. Si usted me hiciera la pregunta, yo le diría, no importa, aunque soy pastor, no quisiera pasar por una prueba así. Carnalmente hablando, yo no quisiera pasar por una prueba así, en realidad. Pero la palabra hoy nos va a enseñar mucho, porque ahora quiero que volvamos, teniendo en cuenta esto, volvamos a ese capítulo 22 que estamos estudiando este día. Antes de que el Señor le dijera a Pedro, llamándolo Simón, y a los discípulos, de que Satanás los había pedido para zarandearos como a trigo, hay 2 elementos muy importantes que les animo a tomar en cuenta. Podemos notar que en el versículo 24 hubo una disputa entre los discípulos. La discusión era quién sería el mayor, quién sería el que tendría autoridad de todos ellos. Esa fue una discusión mientras ellos estaban allí con el Señor. Pero noten ustedes entonces que parece que de alguna manera los discípulos se sentían muy seguros de sí mismos estando junto al Señor, y ahora entonces discutían sobre quién sería el mayor de autoridad, pero no se imaginaban que Satanás, mientras ellos discutían, estaba pidiendo permiso para zarandearlos. Amados míos, a veces pienso, cuando
iglesias, grupos de liderazgo, grupos pastorales, denominaciones, están inmersos a veces en discusiones, en situaciones donde quieren sacar adelante algún tema difícil de la iglesia o del ministerio, y que en ese momento entonces Satanás está aprovechando. Mientras están entretenidos en eso, Señor, ¿me das permiso? ¿Para qué? Voy a zarandearlos un poquito. ¿Cuántas veces la iglesia fue zarandeada? ¿Cuántas veces los creyentes han sido zarandeados en momentos en que estaban inmersos en discusiones que de nada servían? En vanidades a veces de la propia iglesia. Amados, es interesante, mientras profundizaba y trataba de escudriñar un poco más, fíjense en ustedes que hay algo aquí importante y lo encontramos en el verso 32. En la Nueva Traducción Viviente que estoy utilizando para estudiar hoy, el Señor dice: pero yo he rogado en oración por ti. Ahí viene algo bueno, ¿verdad? Simón, para que tu fe no te falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Qué interesante es entonces saber, por un lado usted dirá, realmente saber que Satanás tiene la oportunidad de ir y pedir audiencia y hablar con el Señor y zarandearme. Por otro lado, tengo que ver que también está mi Señor y mi Salvador, que murió en la cruz del Calvario, y que Él entonces es el que está intercediendo por nosotros. Ahora, aquí hay algo importante, cristianas y cristianos, se trata de que usted crea en esta palabra. Yo estoy hablando en singular ahora, tomándolo para mí y creyéndolo así, que aunque Satanás vaya y le diga al Señor Jesús: si me puedes zarandear, y el Señor Jesús lo permita, lo que yo sé y entiendo a la luz de esta escritura, que el Señor Jesús entonces va a estar intercediendo por mí también. Para que pueda yo hablarlo en plural, o para que nosotros podamos hablar en plural, y ustedes que están allí en línea, es necesario creerlo. Hermanos y hermanas, escuchen, si esto que yo les leo, usted no lo cree, de nada sirve. Yo lo puedo creer yo, ok, está bien, pero ¿y lo cree usted? Esa es la parte que tal vez el Espíritu Santo juega un papel muy importante. Que usted crea a cabalidad, que tenga la seguridad de que a pesar de las pruebas, a pesar del zarandeo que en este momento estés recibiendo, el Señor Jesús está intercediendo por ti, y no es magia, es realidad. De eso se trata. Tal vez si alguna persona me está escuchando en este momento y dice: usted dice eso para tener contentos a su congregación. No se trata de mantenerles contentos, se trata de que veamos que esta es la realidad que emana de las Sagradas Escrituras, es la palabra tratando con nosotros hoy. Es tu decisión y también la mía creerle o no creerle. Porque es creer, acuérdense lo que decía el Señor Jesús, se trata de creer en Él. ¿Por qué muchos no le seguían? Porque no creían en Él. ¿Por qué muchos no estuvieron en la cruz del Calvario? Porque todavía no muchos creían en Él. Usted dice: pero pastor, mire que eran multitudes. Sí, eran multitudes que le seguían cuando todo estaba bien, chévere. El asunto es al pie de la cruz. Esa es la realidad. Amados míos, fíjense en ustedes entonces que en la Reina Valera dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Así que entonces, ¿dónde está la cuestión? ¿Dónde está la parte central, la parte neurálgica? Se llama la fe. ¿Puede decir usted conmigo la fe? Ahí está el asunto. Mira dónde nos está llevando el Señor. Mejor dicho, a ellos. Qué bueno que el doctor Lucas lo dejó escrito, y Marcos también, y Mateo. Pero fíjense, ahí es donde yo encuentro la parte central de la enseñanza de Jesús, la fe.
Es más, hasta podríamos haberle cambiado el título a este sermón si quisiéramos hoy hablar acerca de la fe. Pero noten ustedes que dice, para que tu fe no falte. O sea, ¿qué es lo que necesito en el momento en que estoy siendo zarandeado? ¿Qué es lo que necesito en el momento que estoy siendo probado, pasado por fuego? ¿Un carro del año? ¿Una mejor casa? ¿Un mejor trabajo? ¿Ganarme el loto sin comprar un tiquete? No, fe es lo que dice el Señor Jesús. Qué interesante que no dice, voy a orar para que te vaya bien. Voy a orar para que ese día tu jefe, la dueña de la casa que limpias, el patrón en el restaurante, el gerente, el manager en la fábrica, se ponga contento y te duplique el salario. No dice eso Jesús. Voy a orar para que tu fe no te falte. De eso se trata. ¿Cómo estamos hoy en día si nos preguntáramos a manera de reflexión personal para que podamos crecer en esto? Es bueno autoanalizarnos delante de Dios y decir, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy en mi fe? Está bien, estoy caminando, voy a la iglesia, trabajo, tengo mi vehículo, las cosas parece que están bien, no estoy enfermo, y todas las cosas que tú quieras decir. Pero la pregunta es, ¿y la fe? ¿Cómo está la fe? Note usted que tu fe no es probada cuando tienes mucho dinero y mucha salud y tu carro no se te descompone y todo está bien en tu casa y todo está bien en el matrimonio y todo está bien con los hijos. Tu fe no es probada allí, parece ser. La fe es probada cuando pasa esto, cuando somos zarandeados, cuando estamos en la prueba, cuando pasamos por el fuego. Ahí es donde mi fe es probada. Cuando de repente tuve que hacer un pago que no tenía pensado y fue necesario hacerlo. Y este mes, hace unas semanas, había varias personas muy preocupadas. La mayoría de peticiones de salud, de oración que recibí en índole personal era, pastor, es que tengo que pagar al IRS mucho dinero y no sé qué hacer. Ore por mí, pastor. Fueron algunas llamadas telefónicas. Interesante. Ahí es cuando nuestra fe entonces es probada. ¿Saben? Observemos también la versión Dios habla hoy. Usted ha dado cuenta que me gusta cuando hacemos el estudio de la Escritura que podamos ver las versiones. Porque la versión Dios habla hoy dice, Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para, noten ustedes esta palabra que utiliza esta versión, sacudirlos, no dice zarandearlos, sacudirlos como si fueran trigo. Pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y tú, cuando hayas vuelto a mí, noten ustedes, eres probado, estás en el momento de la prueba, entonces luego dice, vuelves a mí, buscas a Jesús, y luego entonces de volver a Él, ahí vas a poder fortalecer a otros, ayudar a tus hermanos a permanecer firmes, dice esta versión. ¿Acaso no me diga que solo a mí me ha pasado? Que los momentos de mayor congoja espiritual, personas con tiempo en el Señor y que han vivido experiencias y han sido muy probados, son los que Dios más ha usado para ayudarme en esos momentos de tristeza, en esos momentos tal vez en que uno se siente afligido, deprimido, pero esos ancianos o ancianas, y no necesariamente hablando de la edad, sino me refiero a la experiencia, la vida y la relación con Dios, son las personas que más me han ayudado. ¿Por qué? Porque ya habían caminado por donde yo estaba caminando en ese momento. Y podían no solo venir y hablarme por hablar, sino una palabra convincente, porque venía de parte de Dios, de alguien que ya había caminado por esa prueba, ya alguien había vivido esa situación y ahora podía venir y reafirmarme a mí.
y afirmarme y consolarme y fortalecerme. De eso se trata. Fíjense en ustedes que cuando esta versión dice sacudirlos, comencé a pensar en esto. Y es lo que también me pasa cuando hablo del tema del yugo, porque los jóvenes no saben qué es un yugo, no han vivido en el campo. Y me puse a pensar, muy bien, Señor, y cuando yo esté compartiendo esta palabra con mis hermanos en Nueva Esperanza, ¿cuántos de los que están en mi iglesia saben lo que es zarandear? ¿Cuántos habrán tenido una zaranda en su mano? Yo tuve esa posibilidad porque de niño viví en el campo. Pero me hice esa pregunta y luego dije, a ver, pero en el contexto de que Jesús está enseñando, ¿qué era una zaranda? En mi contexto, sí, yo sé. En donde yo vivía, en el campo, también sé lo que es una zaranda. Y en el contexto donde Jesús está enseñando, la zaranda para ese grupo de discípulos es la misma que para usted y para mí es una zaranda hoy en el año 2022. ¿Saben ustedes que zarandear es una acción? Yo sé que usted dice, no, pastor, yo he visto una, he visto en la internet o tocó una. Sí, es cierto, yo también. Lo he visto muchas veces, diversos tipos de zaranda. Pero encontré un pequeño grupo de personas que están en el Cusco, en Perú, que utilizan el sistema de zarandeo como este que nos va a mostrar aquí nuestra hermana Andrea, y espero que mis hermanos que están en las redes sociales lo puedan ver, mientras esto es en Huacrapucará, Acomayo, Cusco, Perú. Noten ustedes entonces lo que está haciendo la señora. Ella está zarandeando el trigo. Usted dirá, pero ¿dónde está la zaranda? No, es que la acción es zarandear. No es una zaranda con un marco de madera y un tejido, no, ella está zarandeando y su hija le está ayudando. Pero noten ustedes, tal vez usted dirá, ay, pero están tirando el trigo. No, están en ese momento zarandeando porque el trigo, la semilla está cayendo sobre esa lona y la paja, la que no sirve, está volando. Y esa es la manera de zarandear, es un trabajo arduo, largo en realidad, para lograr separar el trigo de la paja y también, si la hubiera, el trigo de la cizaña. Esa es la acción de zarandear. Y mucha gente en el tiempo de Jesús y en el tiempo hebreo así también zarandeaban el trigo. No como de repente lo hacían sus abuelitos o los míos. Así que entonces, muchas gracias, Andrea. Fíjense en ustedes que allí la brisa, ese poquito de viento, no muy fuerte, tiene que ser una brisa, juega un papel importante porque es el que se lleva entonces la paja, que es más liviana, y la semilla, entonces el fruto va cayendo allí en esa lona. Amados, yo encuentro algunas implicaciones importantes. Ahora entonces que entiendo el concepto de zarandeo en el contexto de Jesús, eso cambia todo. De veras que sí, porque el contexto es completamente diferente. Eso lo tenemos que asimilar y asumir. El contexto en que usted y yo vivimos hoy día y en los días en el contexto que el Señor Jesús enseñaba era diferente. Eso no tenemos que ser grandes estudiosos para saber que esto es así. Jesús le asegura que Él está rogando u orando por Pedro en el momento del zarandeo. Es como si la horquilla se está clavando y se está lanzando. Las señoras aquí ya han roto un poco y lo han puesto en un gran lienzo. Pero usualmente con una horquilla se clavaba en la paja o en el trigo, mejor dicho, todavía no era paja, trigo, y se empezaba a tirar al viento. Se tenía que romper, se tenía que quebrar. Noten ustedes esto,
Esto me anima a decir que cuando soy zarandeado, el Señor está entonces intercediendo por mí y de la misma forma por cada uno de sus discípulos. En ese momento entonces en que tal vez te están clavando la horquilla, en ese momento en donde estás sintiendo que estás expuesto, porque el trigo en ese momento en el aire está totalmente expuesto, no puede hacer nada. La semilla tiene que caer y la paja volar, salir de la acción. Pero, ¿qué es lo que pide Jesús por nosotros en el momento del zarandeo? ¿Será, y hago algunas preguntas, será que pide para que un ángel grande y fuerte nos defienda o que Satanás se canse de zarandearnos? Respuesta fácil, no. El Señor en ese versículo 32 que acabamos de leer dice que Él pide que nuestra fe no falle, que no te falte, es decir, que nuestra fe no escasee. Mira a una persona y dile, yo ruego que tu fe no escasee. Dilo a una persona, yo ruego que tu fe no escasee. Ese sería un buen saludo. Hoy al terminar este servicio sería un buen saludo decirle a alguien, hermano Filadelfo, que tu fe no escasee. Mi hermana Mari, que tu fe no escasee. Mi hermano Orlando, mi hermano, y decirle cada uno que tu fe no escasee. Un buen saludo, un buen deseo, que tu fe no escasee. ¿Por qué, pastor? Porque cuando nuestra fe escasea, cuando nuestra fe va debilitándose, cuando va bajando los niveles, entonces ahí soy vulnerable, ahí es que soy débil, y cuando me zarandean entonces soy capaz hasta de enojarme con Dios o decir cosas, porque al fin y al cabo, amados míos, ¿qué le pasaba a la mujer de Job, a la esposa de Job? ¿Por qué ella fue capaz de decirle, maldice a Dios y muérete? ¿Cómo estaría la fe de aquella mujer? Yo sé, usted me dirá, pero pastor, entienda a esa mujer. Todos los hijos murieron, perdió toda su propiedad. Es cierto, comprendo eso, pero también veo que su fe claudicó. Lo que yo alcanzo a comprender, amados míos, aquí es que mi fe en el momento del zarandeo es lo más importante y lo único que me podrá sostener en el momento de la prueba. Repito, es lo más importante en ese momento. ¿Qué fue lo que sostuvo a Job en aquel momento tan difícil de su prueba que él vivió? Definitivamente fue la fe en Dios que Job tenía. Entonces, me surge una pregunta: ¿cómo está mi fe y tu fe a la hora de la prueba? Es decir, a la hora de ser zarandeados. Necesito hacerme esta pregunta. Mi fe tiene que ser probada para ser fortalecidos. No queremos, pero es necesario. Lamento decirte esto si de repente tú dices, pero yo esperaba un mensaje diferente. Yo esperaba unas palabras motivacionales. Pero, amados míos, ¿acaso no trae motivación a nuestra vida saber que el Señor Jesús intercede por nosotros cuando somos zarandeados? ¿Qué otras palabras puedo compartirte? Amados míos, tal vez usted está pensando, ay, qué difícil es esto, pero recordemos que no seremos pasados por pruebas tan fuertes que no las sostengamos. Porque alguien dirá, mire, pastor, la verdad que no obstante eso, no quiero pasar por pruebas, no quiero ser zarandeada, no quiero ser zarandeado. Pero mire, leamos al apóstol Pablo un momento. Hagamos un pequeño puente con el pasaje de Primera de Corintios, capítulo 10 y verso 13. Creo que ahí está en la pantalla. Las tentaciones, note usted, dice Pablo, que enfrentan en su vida. Y Pablo es, para mí, no solamente un experto plantador de iglesias, sino escritor a la iglesia para enseñarle y motivarla en realidad. Él le dice entonces que las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Seguramente en esos momentos de prueba que tú has vivido, mi hermana, mi hermano, habrás dicho, es que nadie sabe lo que yo estoy viviendo.
que nadie sabe lo que yo estoy pasando, que nadie sabe lo que a mí me duele, es que nadie sabe lo que en momentos de soledad yo he llorado. Allí sí puedo decirte que te equivocas, porque el Señor Jesús está allí. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. ¿Has pensado en eso? Ahora, aquí volvemos a lo mismo que yo explicaba al principio. Si no creo en esto, entonces no va a funcionar en mi vida. Si no creo que Dios no va a permitir que yo pase por una prueba superior a lo que Él sabe que yo puedo tolerar. Si no acepto eso, si no lo creo, estoy en problemas. Porque, amados míos, Dios es fiel, dice, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando seas tentada, mi hermano y mi hermana, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Él les mostrará la salida para que puedas resistir. No hablamos de una salida en cuanto a un camino para salir corriendo, un mejor vehículo, un mejor trabajo. La salida a esa situación emocional, a ese momento trágico que estás viviendo, tal vez por la pérdida de un ser querido, tal vez has perdido tu trabajo, tal vez te acabas de enterar que tu mejor amigo o tu mejor amiga te ha traicionado, o alguien habló mal de ti, dijo cosas que tú crees que no te mereces, y en ese momento estás enojada, estás enojado, estás afligido y afligida. En ese momento no sabes de repente ni qué hacer o cómo reaccionar. Pero fíjate qué interesante, aún en los momentos en que te sientas traicionada, mi hermana, aunque te sientas traicionado, mi hermano, piensa en el Señor Jesús. ¿Acaso Él no vivió antes que tú y yo todo esto? Y aún, repito, y aún muchísimo más. La paja, se preguntará usted, bueno, ¿y con la paja qué hacemos? La paja debe ser quemada. Para ello es necesario separar el trigo. Ese trigo es el fruto. Tal vez alguien con algo de memoria de los tiempos vividos en sus países me dirá, no, espérese, porque nosotros usábamos la paja para mezclarla con lodo y hacer unos bloques, pero no esa paja. Porque esa es una paja dura que se quiebra y luego entonces cuando se hace el bloque o el ladrillo también se quiebra. Es otro tipo de paja de mejor calidad, más blanda que se utiliza, porque yo también me hice esa pregunta y dije, no, un momento, entonces hay algo acá que no funciona. Y cuando me pongo a investigar, me doy cuenta que no es cualquier paja. Esas palitos así huecos, largos, ese no sirve, se quiebra. Y luego el ladrillo o el bloque no va a servir. Pero miren ustedes, hablando de la paja, lo que dice Juan el Bautista. Les invito a ver esto en Mateo capítulo 3, versos 11 y 12. Juan el Bautista dijo, yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior, noten ustedes cómo habla Juan, que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y el versículo 12 dice, está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla, dice la Nueva Versión Internacional, la Nueva Versión Viviente, y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. En el zarandeo o la prueba se nos muestra un propósito muy importante de parte del Señor. Amados míos, Él dijo, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Así que entonces aquí aparece otra palabra muy importante, además de la fe, es el hecho de arrepentirme en ese momento.
Tal vez usted dirá, pero ¿y de qué me voy a arrepentir? Si soy yo el que estoy pasando el problema. ¿De qué me voy a arrepentir si estoy pasando por este problema económico? ¿De qué me voy a arrepentir si soy yo el que he tenido la pérdida en este momento? Usted tiene todo el derecho a hacerse esa pregunta. Pero examinemos y pensemos qué significa el arrepentimiento. Es ese quebranto, es ese momento en que soy quebrado, somos quebradas delante de Dios y poder hablar con Él. Porque Pedro seguramente necesitaba decirle, Señor, ¿sabes qué? Me arrepiento porque hace un rato yo fui parte de ese grupo que estaban discutiendo quién era el mayor. Perdóname, me arrepiento de esa conversación que tuve y que no debería de haber tenido. Así que entonces, siempre hay algo de lo cual necesitamos arrepentirnos. El zarandeo nos ayuda a pensar, a reflexionar. Y una vez que me he arrepentido, vengo entonces al Señor. Y fortalecida o fortalecido, puedo ayudar y afirmar a mis demás hermanos y hermanas en la fe que también pasan por problemas considerables. Jesús dice entonces que cuando se arrepienta podrá volver a Él. La condición es arrepentimiento y se lo está diciendo a un discípulo amado. Podrá volver a Él y fortalecer a sus hermanos. Amados, yo no sé cuántos de los que me están escuchando han leído las cartas de Pedro. Si la lectura de esas cartas no le fortalece a usted, yo no sé qué le puede fortalecer. Si cuando nosotros leemos las crónicas del doctor Lucas, porque Pedro le cuenta muchas de esas cosas, Pedro es alguien que está llevándole esta palabra a Lucas para que luego Lucas, con su conocimiento de griego y todo, lo estampe en lo que hoy llamamos el Evangelio según San Lucas. Así que entonces esto se cumplió. Pedro fue un hombre muy usado para fortalecer a la iglesia. La iglesia perseguida, la iglesia del Asia Menor. Amados, fíjense en ustedes que podríamos decir, pero ¿de qué tenía que arrepentirse Pedro, verdad? De esa discusión. Pero fíjense en ustedes, también en el verso 33, había algo más de lo cual tenía que arrepentirse Pedro. No sé si ustedes se dieron cuenta. Si usted lee conmigo en el verso 33, Pedro presumió de su fidelidad y se apresuró a decir, Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. ¿De verdad, Pedro? ¿De verdad Pedro estaba dispuesto o solo habló para tratar de impresionar a Jesús y a sus compañeros? A veces pasa esto. A veces queremos impresionar a los demás cristianos de nuestras iglesias con nuestras palabras, que somos tan espirituales. Pedro era un líder, es cierto, pero ahora tiene que arrepentirse. ¿Y cuántos minutos habían pasado? No tanto, ¿verdad? Ya tenía 2 pecados. Una conversación no tan larga. Y Pedro entonces luego sabemos que sería zarandeado. 3 veces negaría al Señor Jesús. Y en el tercer canto del gallo, ahí es donde la zaranda hizo su mejor trabajo. A veces no queremos ser quebrantados. A veces no queremos ser zarandeados. Pero si no te zarandea, si no pasas por la zaranda, si no pasas por la prueba, no vas a ser fortalecida y fortalecido para lo que luego entonces vendrá. Porque nosotros vemos el ministerio de Pedro y decimos, wow, aleluya, qué grande, qué fantástico el apóstol Pedro. Pero señoras y señores, por favor, revisen su vida y vean los acontecimientos anteriores, cómo es que él llega a ser ese gran apóstol del Señor. Las pruebas lo han preparado.
Recordemos que es necesario entonces pasar por los procesos de la vida. El trigo fue sembrado, luego fue cortado, luego fue zarandeado y luego surgió el fruto. Si quieres dar fruto, te tienes que dejar zarandear. Si quieres dar fruto, vas a pasar por prueba. No hay otra manera. Lo siento. Si yo dijera lo contrario, estaría mintiendo. Y usted tiene todo el derecho a llamarme a mí mentiroso. Pero no nos paramos en los púlpitos a decirle mentiras a las iglesias, ¿cierto? Bueno, debería de ser así. Esto es lo que leemos aquí en la Escritura. Revisemos las vidas de los hombres y mujeres de Dios. Que usted dice, wow, pero cuando leemos la palabra, qué hombres, qué mujeres tan fieles aquí y allá y lo otro. Pero noten ustedes las pruebas, el zarandeo. ¿Qué va a suceder de los cristianos y cristianas que han salido de Ucrania en este tiempo, que están siendo zarandeados verdaderamente? ¿Hay alguien aquí que haya dejado su país porque su país entró en guerra? ¿Puede ser que encontremos a alguien? Hoy no, una persona por lo menos tenemos. Muy bien. De mi país salimos también porque había una guerra, digamos, civil interna, vamos a decir, la época de los famosos Tupamaros. Pero amados míos, ¿sabe usted cuál será el fruto que podrá haber de estos cristianos que ahora han salido a esos otros países, Polonia y todos los demás países donde ellos ahora se están teniendo que ubicar, incómodos, en una cultura diferente, en un país diferente, hasta un idioma diferente? Muchos están ahora en España, inclusive yo digo, Señor, ¿qué haces llevándolos a España? Y luego recuerdo que España necesita tanto el Evangelio. ¡Wow! Me puse yo solito así. ¡Wow! Amados, terminemos tal vez con el último puente teológico. Recordemos lo que el Señor mismo dijo, y qué bueno que Juan fue tan sensible a asimilar y a escribir en el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 12, versos 10 al 12. Apocalipsis capítulo 12, versos 10 al 12. Entonces oí una gran voz del cielo, dice Juan, que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador del que estaba hablando en Job hace un instante, amados míos. El acusador que se paró delante de Jesús en el desierto, el acusador que fue a pedir entrevista para zarandear, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Te alabamos, Jesús, te glorificamos. Despedimos a nuestros hermanos y hermanas en las redes sociales. Clamamos que esta palabra sea buena a tu vida. Que Dios te bendiga y que te ayude a buscar más y más de Jesús. Que tu fe se afirme, que tu fe crezca, que tu fe sea abundante. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús.